saludándoles a todos y vamos a ir entrando en el tema. Esta noche, como estamos muy cerca ya de la celebración de la Navidad, vamos a estar hablando de eso, de hecho de tres aspectos más o menos, donde podamos tener esa comunicación con ustedes. Hablaremos del Cristo, un poco de la Navidad y un poco sobre el culto solar, porque esta humanidad deberíamos tener ese culto o esa actitud de culto al sol, de rendir culto al sol. ¿Y por qué? ¿Y qué significa eso, no? Recordemos que en estos días, para ser más precisos, desde el día 21 en la noche, a la medianoche, más bien para entrar a la madrugada del 22, nuestro sol, el astro rey que vemos, que es el centro de nuestro sistema solar, se mueve mucho hacia el sur. Para nosotros en el norte, obviamente eso implica que tendremos los días más cortos, los 3 días más cortos de todo el año y las noches más largas, las 3 noches más largas de todo el año, por consecuencia. Pero entonces, después de esos 3 días, exactamente el día 24 a las 12 de la noche, o ya para entrar a la madrugada del 25, el Sol empieza a caminar o avanzar en su elíptica alrededor, ¿no?, de nuestra Tierra y de los demás planetas, moviéndose ligeramente hacia el norte, grado por grado, nuevamente trayendo todo lo que es la energía, el Sol, la vida, hacia nosotros. Y más adelante viene la primavera, viene el verano y todo lo demás. Entonces, eso realmente es lo que ha llevado, lo que ha dado fundamento siempre a todos los cultos al sol, a todos los cultos solares y a todas las encarnaciones de los grandes maestros de la Gran Logia Blanca que aparecen en cualquier imagen, en cualquier fotografía o cualquier pintura con una aureola en su cabeza. ¿Qué significa eso? Pues obviamente esa aureola es el sol, es que han encarnado al sol en sí mismos. Y entonces ellos son los cristificados, o sea que no hay un Cristo, hay varios cristificados, pero en el fondo son la viva expresión de la energía logoica a través de un ser humano, muy humano, debidamente preparado, con sus vehículos internos creados, desarrollados, para servir de recipiente maravilloso a esa fuerza de logos, a esa fuerza crística. Entonces, obviamente nosotros debemos rendir culto al sol, nosotros debemos conocer más los misterios de la Navidad y conocer más los misterios del Cristo. Esas 3 cosas se relacionan en verdad. Obviamente, primero viene el Cristo, primero viene la Navidad, luego viene el Cristo y luego viene el culto al sol, cuando este cristificado encarna la primera fuerza, la primera llama y se convierte en un Dios Ra, en un Dios omnipotente. Entonces estamos hablando de fuerzas, de energías que están latentes en todo el universo y que aquel que se prepara y las encarna es prácticamente un Dios, un cristificado, un Cristo más, un sol más que ilumina a toda una humanidad. Eso es algo maravilloso. Yo creo que estos días en los cuales estamos entrando, si nosotros sabemos apartarnos de todas las dificultades, todos los problemas que también se dan en estos días, podemos ir aprendiendo por qué nuestros antepasados le rendían culto al sol. ¿Qué buscaban en el sol? O si le rendían culto efectivamente nada más al sol físico, o si ellos veían con sus sentidos internos algo más. Saludos Giovanni, saludos a todos ustedes que nos ven, gracias por comentar, también por favor compartan, ya saben la dinámica, entrando, compartiendo, unas cuantas veces, no una sola vez, muchas veces, para que así venga más gente a ver estos videos, a escuchar estos audios a través de nuestro podcast, también muy importante. Fíjense que en estos momentos
tengo ante mí, ante mis ojos, en la computadora, obviamente, una imagen muy interesante que, haciendo la investigación para lo que íbamos a hablar hoy, encontré ahí sobre Akanatón, un dios que fue un faraón, que le cayó una maldición, según dicen algunos tratadistas egiptólogos, y por esa maldición él se convirtió en una esfinge. Entonces Akanatón aparece como una esfinge, o el dios que se convirtió en una esfinge. Pero fíjense lo interesante, aparece como una esfinge, y lo estoy viendo ahora, más tarde lo voy a compartir ahí en nuestra página, o si alguien lo encuentra, mándemela. La esfinge, obviamente acostada sobre sus patas, escondidas debajo de su vientre, y con sus manos humanas, esfinge con manos humanas, levantadas hacia adelante, así, hacia su cara, enfrente de su cara, una de sus manos levantada así, la otra, como que una está recibiendo y la otra está dando, o dándole continuidad, como si fuese el yin y el yang, que por un lado recibe y por otro lado da, ¿no? Que es el positivo y el negativo. Qué maravillosa imagen, la verdad la vi, me encontré con ella y me detuve ahí en mi búsqueda porque me habla mucho. De hecho, no solamente eso, esta imagen está viendo hacia el oriente, aparece el dios Ra, o el disco solar, con todas esas lenguas de fuego que ya al fin terminan como manos, como que si fuera la luz del sol queriendo alcanzar a toda la humanidad, tocar a todo el mundo. Y eso es algo muy interesante. Fíjense ustedes que vamos por las calles, aunque el sol esté pleno y esté saturado de vida en nuestro planeta, nosotros estamos inconscientes de eso. Pero el sol, la luz solar, está penetrando, está llegando hasta nuestras glándulas. Eso simboliza eso. La imagen de Akanatón, como ya dije, como un dios esfinge, o un faraón, con esa maldición que lo convirtió en esfinge. Para mí no sería una maldición, pero que está haciendo ofrenda al sol, y el sol con sus rayos que terminan en manos humanas también quiere tocarlo a él y quiere tocar a todos los seres vivos de la tierra, ¿verdad? Así cuando tú vas por la calle, cuando el sol está así, no reniegues por el sol, deja que te acaricie, deja que penetre cada uno de tus átomos, de los poros de tu piel, de tu cara, de tus huesos, de tu carne. Siéntete uno con el sol, ¿verdad? Sería interesante caminar por la tierra sintiéndonos uno con la fuerza solar, con el sol, que además sí llega a nosotros. Entonces, más tarde les dije, a compartir esa imagen, porque también aparecen como adelante, como si fuera un par de incenciarios, y están como despidiendo humo, aromas, también en la misma imagen. Y además aparecen otras inscripciones, otros símbolos, algunos ininteligibles, algunos sí se pueden entender. La cruz no deja de estar ahí, algunos símbolos fálicos también, el ojo de Ra que todo lo ve, y el simbolismo del agua también, de Nut o de Nun, que viene a ser el símbolo como de la era de Acuario, también las aguas. Mucho simbolismo en esa imagen, pero lo que más nos debe llamar la atención es de ver cómo esa esfinge de Akanatón nos enseña que debemos rendir culto al sol, que debemos rendir culto al logo solar, porque esta humanidad está muy lejos, pero muy lejos de la divinidad, de la fuerza solar, del sol mismo, del Cristo mismo. Aunque nos creamos cristianos, estamos muy lejos de esa fuerza Cristo, porque nos hemos olvidado de rendir culto al sol. ¿Y qué haríamos los gnósticos, o qué recomendamos nosotros los gnósticos para hacer eso? Bueno, hay una oración que se llama la oración al logo solar, donde tú, frente al sol, invocas esa fuerza, y es bellísima. Viene en uno de los libros del maestro Samael Aun Weor. Hicimos un video sobre eso aquí también, aquí está en la página. Y la meditación ante el sol, las runas ante el sol. Realmente hay mucho que nosotros podemos hacer sin ser fanáticos de ninguna creencia o ninguna imagen ni nada, por reconectar
nuestra esencia, nuestros principios crísticos, que de hecho cargamos muy adentro, con esa fuerza logoica, con esa fuerza solar, cuya encarnación celebramos, o una de esas encarnaciones celebramos muy pronto aquí en la Tierra, que es el 24 para amanecer el 25 de diciembre. Entonces les recomiendo ver esa imagen de Akhenaton. Bueno, creo que ahorita la voy a compartir, a ver si me deja aquí esto, copy image, para que ustedes tal vez sin salirse del video puedan estar apreciando esa imagen. Compartimos, ahí va, sin ninguna inscripción, simplemente la voy a compartir y ahí ustedes la pueden ver. Si están en una computadora, pues yo creo que ya saben abrir dos ventanas diferentes y ahí puedes estar viendo y escuchando a la vez, ¿verdad? Y si no, si estás en tu teléfono, más adelante puedes abrir eso y ver esa imagen. Y díganme qué más ven, tal vez si participan y hacen algunas observaciones de lo que vean en esa imagen, pues nos puede servir mucho a todos. Entonces, hablando de eso, ¿no? Necesitamos aprender a rendir culto al sol. Pero lamentablemente, como nosotros estamos en un estado, decíamos, demasiado egoísta, no es posible que sepamos rendir culto al sol. Hay que aprender cómo hacerlo. Si nosotros hacemos prácticas o ejercicios o hasta oraciones, pero en un estado de conciencia, de sueño, dormidos, entonces de nada sirve eso, lamentablemente. El Cristo, o esa fuerza logoica, cuyo nacimiento celebramos muy pronto, siempre ha sido venerado. El adorable Dios Christus deviene de arcaicos cultos al Dios fuego. Por eso en la cruz del Cristo, del gran maestro Yeshua ben Pandira, aparece la inscripción de INRI, Ignis Natura Renovatur Integram, o el fuego renueva incesantemente a la naturaleza. Ese es el fuego, el Cristo, el Logos, y por eso hay que estarle adorando, porque veamos, si vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios se le aparece, creo que fue a Abraham, ahí me corrigen si estoy mal, como una zarza ardiente. I am that I am, soy el que soy, le dice, es decir, no tiene definición, no tiene explicación, no lo puedes explicar con qué sé yo, con marcadores o con letras y un lápiz y papel. Es difícil, es casi imposible porque no tenemos en nuestro interior esa mente solar, ¿verdad? Pero siempre se le ha adorado como el Dios fuego, ese es el Cristo. Cristo fue adorado en los misterios de Mitra, de Apolo, de Afrodita, Júpiter, Jano, Vesta, Baco, Astarte, Demeter, Quetzalcóatl, etc. Fíjense nada más que el dios Mitra, muy importante saber algo sobre él, porque siempre en la cultura greco-romana y también los hindúes tenían su versión del dios Mitra, creo que aquí tenía la referencia, lo pintan como un gran maestro con agarrando o sacrificando a un toro, sacrificando a una bestia. En otras inscripciones aparece sacrificando a una cabra. Todo eso, tanto el toro como la cabra, simbolizan la fuerza sexual que hay que dominar. Por eso aparece el dios Mitra sobre el animal, ya sea degollándolo o clavándole la espada. ¿Qué significa todo eso? Pues el cordero degollado simboliza al Cristo, Jesús, el gran maestro que encarnó al Cristo. Por eso es que se dice que con su sangre lava los pecados del mundo. Todo eso no es que nosotros tengamos que sacrificar animales para rendir culto al sol o rendir culto al Cristo. Lo que sí hay que sacrificar son los animales que llevamos dentro, los agregados psicológicos. La sangre que derrama la cabra o el animal en el sacrificio de Mitra, pues simboliza la esencia, la conciencia, que es lo que da la vida, la vitalidad al ser humano en todos los niveles de conciencia, no nada más el físico. Fíjense que la Mitra además
no simboliza eso nada más, no nada más se conoce en esas culturas como un dios, sino que también la mitra es una especie de gorro o de cobertura que llevan una prenda religiosa que llevan los sacerdotes. Me encontré esta referencia. La mitra es una prenda con que los cardenales, arzobispos, obispos, abades cubren y adornan su cabeza en las funciones de su ministerio. La mitra. Pero nunca nos dicen lo que es, ni cómo se llama, ni por qué la llevan, ¿verdad? En su cabeza, obviamente, en una forma picuda, simbolizando obviamente el trabajo con la fuerza creadora que va hacia arriba, que es regeneradora. Entonces, la mitra ha sido objeto de investigaciones acerca de su origen y forma original y ha sufrido muchas transformaciones según los tiempos y según la ramificación de la iglesia en la cual se presenta. Este sombrerete, así se le llama, era utilizado por los sacerdotes persas también. Lo combinaban con sus sotanas blancas en esos cultos, simbolizando precisamente la blancura del espíritu a través de la fuerza sexual regeneradora. Hacia el siglo V, nos dice la página Easy Wiki, ya se conocía en la iglesia oriental un bonete que llevaban los obispos en las funciones, y es posible que en la iglesia occidental hubiese algún otro para cubrir la cabeza que no tendría ningún carácter litúrgico, pero lo importante aquí es que existía y ha existido siempre. Estas prendas entonces son muy sagradas. Lo que queremos decir con esto es que son muy sagradas, que en los altos niveles de sacerdocio de cualquier iglesia, incluso los tibetanos usan algo similar. En todas las culturas y religiones de la tierra se ha utilizado algo así, dándonos a entender el símbolo fálico solar que nos lleva al sol, precisamente la fuerza solar, el INRI. Sumamente interesante. En las religiones está, en los libros antiguos están todas estas claves, pero nadie se toma la molestia de explicarnos, y eso sí, porque los seres humanos de esta época tenemos muy pocas inquietudes. Entonces, ¿quién te va a querer explicar si no te interesan las cosas elevadas? Si todo tu día y tu vida está envuelta en temas, pues a lo mejor, ¿no?, de dinero, de economía, de problemas familiares, pero no buscas la luz. Si no buscas la luz, ¿cómo va a querer alguien enseñarte? Así también ustedes, si ustedes no preguntan, uno no va a contestar preguntas, ¿no? Se acaba el diálogo. Entonces nada más es un monólogo y entonces se torna aburrido, monótono, ya nadie quiere conectarse, porque tiene que haber ese intercambio de ideas, donde nosotros decimos, bueno, yo estoy de acuerdo por esto, o no estoy de acuerdo, o qué significa eso que dijiste, ¿no? Se dice que, o se deducen algunos códices que la mitra debió empezar a utilizarse hasta mediados del siglo X, pero solo por privilegio o concesión, que se iba repitiendo, ¿no?, de generación en generación. El caso es que existe la mitra, que no solamente es al dios Mitra, sino que hay otras referencias que también nos hablan de lo mismo, del poder creador de la energía sexual. Y es que los seres humanos tenemos una gran posibilidad en la energía sexual, en la fuerza sexual con la cual somos dotados. Todos nosotros tenemos esa fuerza, ¿no? Es una fuerza creadora. Pero vean que antes de que nazca el Cristo, tienes que aprender a trabajar con la cruz. De hecho, la cruz es un símbolo maravilloso que es extraído de los mundos superiores para que aprendamos que con la cruz del sacrificio es la única manera que tú puedes llegar a conquistar todas las posibilidades que hoy por hoy están latentes nada más en tu interior. Podemos activarlas, actualizarlas, si es que aprendemos a trabajar con la cruz. Curiosamente, en esa mitra de los cardenales, obispos y abades de las iglesias oficiales aparece siempre la cruz sobre la mitra. Entonces eso nos habla de que tenías que conocer los misterios de la cruz
para poder ser digno de llevar esa mitra y saberlos además explicar a la humanidad. Primero tiene que aparecer la cruz para que después nazca el Cristo y aparezca el Cristo crucificado en la cruz y se actualice el INRI, Ignis Natura Renovatur Integra, porque es en la cruz, con el fuego sexual, con la cruz sexual, donde el Cristo sacrifica sus propios agregados psicológicos, donde el Cristo mata a la muerte, conquista a la muerte, trasciende a la muerte, ¿sí o no? Es con el fuego. Pero sigamos estudiando. Esto es sumamente interesante y obviamente a veces no veo mucha gente conectada o no comentan, pero lo sigo haciendo porque sé que muchos de ustedes nos escuchan en el podcast y nos escucharán en el futuro también muchos. Como diría el venerable maestro Samael Aun Weor, que se sepa de una vez y para siempre lo que los gnósticos enseñamos a la humanidad. Y no nos importa agotar medios, lo que verdaderamente importa es que todos los seres humanos reciban la oportunidad de reconectar con las fuerzas espirituales, solares, crísticas. Es muy triste andar por la calle, créanme, ¿no? Y no saber uno ni quién es, ni de dónde viene, ni por qué está en este mundo, ni qué es lo que tiene que hacer en este mundo, para qué fue puesto aquí. Se equivocaron las cuentas, ¿no? La cuenta del biorritmo, se agotó el anticonceptivo y aquí estoy. ¿O qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo para que yo esté aquí? ¿Qué tengo que hacer? La noticia del Cristo, de la cristificación, se activa siempre, es y se activa siempre cuando una forma religiosa decae, se recupera cuando un maestro cristificado vuelve y reconecta con el religare maravilloso a cada una de las esencias de las almas con la divinidad. Esos que lo hacen son verdaderos pastores. Y curiosamente, en la narración que viene en narración bíblica, se habla de los pastores precisamente. Realmente no hay una referencia que hable de los 3 reyes magos, tal como se conoce en la tradición, pero sí hay referencias que nos hablan de los pastores. Se dice que cuando los pastores fueron informados que venía a nacer un Cristo en un pesebre y todo lo demás, ellos siguieron la estrella también. Es algo que no nos dice la historia de los 3 reyes, pero también lo hicieron y llegaron también al lugar. Y allí en el Evangelio nos dice que estos pastores, bueno, aquí nos dice algo. Había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigías de la noche sobre su ganado. Y aquí del ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios les cercó de resplandor y tuvieron gran temor al sentir esa fuerza que se acercaba. Pero vean ¿qué tipo de pastores eran, no? ¿Qué tipo de seres humanos eran? Más bien se está refiriendo a otra cosa. Los pastores son aquellos que realmente entienden los misterios sexuales y los enseñan a la gente. Las ovejas, la oveja blanca sobre todo, el cordero, es el simbolismo de la energía sexual perfeccionada, que se tiene que sacrificar, que se tiene que inmolar para que cada uno se autorrealice. Entonces, estos pastores, se dice ahí, hablaban de eso. Estaban alrededor esperando el momento de la encarnación, del nacimiento de Yeshua, y ya estaban hablándole a la gente de todas estas cosas, con ese entusiasmo, con esa energía, con esa fuerza. Ahí lo dice. La luz del sol o la luz del Señor, el ángel del Señor vino a ellos. O sea, los ángeles convivían con ellos, no eran unos pastores cualquiera. Por lo menos los pastores que yo conocí en mi niñez no se rodeaban de ángeles, no tenían ese tipo de historias, ¿verdad? Quiere decir que esos ángeles o que esos pastores eran seres que estaban o autorrealizados, que sabían del advenimiento de Jesús, o seres que estaban trabajando en sus procesos alquimistas, para poder encarnar esa fuerza, esa energía, y reconocían la señal de Venus. Entonces, ellos fueron y también esperaban la venida de Jesús. Se dice que nació en un pesebre.
Ese pesebre, nos dice el maestro Samael Aumbeor, cuyas enseñanzas promovemos aquí, es el corazón de cada uno de nosotros. Y ese pesebre está lleno, saturado de vida animal. En realidad es así. Si nosotros aprendiéramos a meditar, y es algo que les recomendamos, a concentrarnos en el corazón, podríamos descubrir que es como un bosque, que es como un lugar lleno de todas las especies animales. Por eso, y el Cristo viene a nacer de hecho en su momento en ese pesebre. Y ese pesebre es el simbolismo entonces del corazón lleno de emociones negativas, que hay que trabajar, que hay que digerir, que hay que eliminar, comprender, limpiarnos de esas energías negativas. Hay varios procesos en ese trabajo que nosotros hacemos a través de la meditación, a través del estudio sobre nosotros mismos. Pero el trabajo último, el trabajo definitivo de sacar o expulsar a los mercaderes del templo interior, del corazón, lo hace el Cristo. Cuando Él se encarna en el Maestro. El Cristo solo se encarna en los maestros, no se encarna en una persona común y corriente como nosotros, ni se encarna en ningún iniciado de misterios menores, ni en ningún iniciado de misterios mayores de primera serpiente, o segunda serpiente, o tercera serpiente, o cuarta serpiente, no. Los gnósticos han olvidado lo que el maestro Samael nos enseñó. El Cristo solo se encarna en aquellos que han logrado el nivel de maestro y que se definen por tomar la vía directa. No se encarna y no se va a encarnar en la gente que pierde el tiempo miserablemente. Si tú no estás trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia, olvídate de que el Cristo va a encarnar en ti, olvídate de que eres cristiano, porque un cristiano es aquel que ha encarnado al Cristo, un cristificado. Sí, entonces definiendo, y el maestro Samael Aumbeor viene a traernos esas explicaciones en sus obras, ¿no? De que tenemos que aprender realmente dónde estamos, cuál es el trabajo que tenemos que hacer y qué viene después. En el libro que se titula Las 3 montañas, el maestro Samael Aumbeor entrega toda la enseñanza, todos los pasos, todos los procesos que aquel que se mete en este camino tiene que vivir y vivirlos conscientemente. Tú puedes, por ahí decía un instructor, ¿no? Tú puedes despertar tu kundalini y lograr ciertas iniciaciones de misterios mayores dormido, dice, no necesitas despertar. Qué lamentable, ¿no? De ahí salen los mejores traidores, los peores traidores, mejor dijera, contra el Cristo, de aquellos que dormidos buscan las iniciaciones, que aquellos que dormidos buscan que la Madre Divina ascienda. La Madre Divina no premia el sueño de la conciencia, la indolencia, la pereza. Para que la Madre Divina, el Kundalini suba, necesitas tener los méritos del corazón. Y esos méritos solo se logran a través de la muerte mística, limpiando ese pesebre, ese corazón de tantas aberraciones, demonios que llevamos dentro. Así que si ustedes les dicen que pueden cristificarse sin despertar o sin morir en el yo, créanme que ahí en ese lugar quieren de su dinero. Es mejor salir corriendo de ahí rápidamente. No estamos en los tiempos para dorar la píldora, estamos en los tiempos para decir la verdad. Diría el maestro Samael Aumbeor, cueste lo que cueste. La humanidad necesita informarse bien, dejar de creer tonterías, cosas absurdas que a nada le han conducido a través de los siglos y situarse en el aquí y el ahora. ¿Qué necesito en este momento actualmente para trascender? ¿Qué tengo que hacer? Recordemos que además, y fíjense en esta referencia, en el Lucas 2, dice que repentinamente vino un ángel, así literalmente lo dice, fue un ángel a la multitud de los pastores y también fue una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. ¿Por qué? Porque se estaba encarnando precisamente uno
un hijo de Dios verdaderamente, un Cristo, que hasta los ángeles celestiales bajaban o bajan a la tierra. Es un evento extraordinario, por eso es que no cualquiera lo encarna, sino solamente aquellos que están preparados para ello. El auténtico cristianismo gnóstico, leo de la obra del maestro Samael Aun Weor, viene del paganismo. Ya en un video anterior, hace ya algunos meses, explicamos que el paganismo no es malo, que se le ha dado un sentido despectivo, sí, porque degeneró en su momento. Pero en su apogeo, en sus principios, cuando era dirigido por iniciados, era una religión maravillosa. Que solamente el paganismo, la palabra pagano, significaba aldeano o alguien que está fuera o que tiene sus prácticas fuera de la iglesia oficial. Entonces era un pagano. Pero no es que fuese malo, negativo, simplemente que tenía costumbres, creencias y prácticas religiosas algo diferente a lo que el común de la humanidad practicaba. No era malo. Que degeneró, sí, como degeneran todas las formas religiosas, es cierto. Pero por eso estamos en estos tiempos y el maestro Samael nos entrega las claves para la renovación espiritual del mundo. Antes del paganismo se veneró en todos los cultos al Cristo cósmico. En Egipto, pues Cristo era Osiris y quien lo encarnaba era un osirificado. En todas las épocas han vivido maestros que se han asimilado al principio crístico universal infinito. En Egipto, Hermes fue el Cristo. En México, Quetzalcóatl. En la India sagrada, Krishna fue el Cristo. En la Tierra Santa, el gran gnóstico Yeshua o Jesús, educado en la tierra de Egipto, donde además practicó alquimia en las pirámides de Egipto. Fue quien tuvo la dicha de asimilar al principio crístico universal y por ello mereció ser rebautizado con la seidad del fuego y de la cruz. Cristo el Nazareno, el hombre moderno que encarna totalmente el principio crístico universal. Antes de él, muchos maestros, vean lo que dice aquí, encarnaron ese principio crístico del fuego. Nuevamente, hermanos gnósticos, especialmente los instructores, aprendan que el Cristo no lo encarnan sino los maestros. Si has logrado llegar a la quinta iniciación de misterios mayores y no estás dormido, como decía cierto instructor, que puedes llegar ahí dormido, ok, pero no puedes seguir tu camino de la cristificación si estás dormido. Tienes que despertar. Y el camino de la gnosis, lo que el maestro Samael nos invita a hacer es el trabajo completo. No quedarnos a medias dormidos con algunas iniciaciones soñando que somos Cristos, que somos autorrealizados, que somos seres inefables, cuando en verdad no lo somos. El maestro Samael Aun Weor nos dice muy claro, muchos maestros encarnaron ese principio crístico del fuego. Hay que luchar por encarnarlo. Y la única manera en la cual tú puedes estar 100% seguro que estás caminando hacia allá es viviendo los 3 factores de la revolución de la conciencia. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí lo dice el mismo evangelio. Negarse uno a sí mismo es practicar el factor de la muerte psicológica, aquí y ahora. Hablábamos de eso ayer en una conferencia y se habla mucho hoy en día, no sé, es más popular creo Santa Claus que el mismo Cristo en algunos lugares, ya están cambiando, ¿no?, las tradiciones, pero en la misma imagen de Santa Claus, de San Nicolás, aparecen las botas negras, símbolo del mercurio caótico, saturado de yoes, y símbolo también de la muerte, del reino de Saturno. O sea, si nosotros no aprendemos a trabajar con la purificación mercurial, trascender todo ese estado animaloide y entrar a otros niveles de refinamiento de tipo superior, jamás lograremos conquistar la maestría y jamás lograremos conquistar al Cristo y que el Cristo encarne en nosotros, que se asimile en cada átomo de nuestra vida. Dejemos de soñar, ¿no? Estas son las mañanitas, como decimos en México, y es tiempo de despertar. Que somos animales intelectuales,
que somos parte de esta enorme granja humana, eso es cierto. Y que estamos siendo parte de un experimento que el sol está haciendo con nosotros, también es cierto. Aquellos que dominan los grandes monopolios, que dominan el comercio, el dinero y otras cosas, piensan que ellos dominan el mundo. Pero en el fondo todo es un experimento del sol. El sol está haciendo un ensayo con nosotros. Nos está observando a ver cómo respondemos. No, los habitantes del sol tienen aparatos mucho más sofisticados, más efectivos que los que nosotros tenemos en la actualidad. Y desde allá pueden vernos cada lugar más recóndito de nuestra conciencia, de nuestra alma. Ellos lo conocen. No hay manera de engañarnos a nosotros mismos. El Cristo nos invita a ser sinceros con nosotros mismos, a ser honestos con nosotros mismos y primero que nada preguntarnos, ¿realmente me interesa la gnosis? ¿Realmente me interesa el trabajo sobre mí mismo? ¿Realmente me interesa trabajar en el arcano ZF, eliminar mis agregados psicológicos? ¿O estoy jugando? ¿O me estoy mintiendo a mí mismo? ¿O le estoy mintiendo a mi pareja para que no me deje y piense que sí estoy en esto, ¿no? Hay muchos casos así, créanme, ¿verdad? No, aquí uno tiene que ser sincero consigo mismo. Y si realmente le interesa entrar por la puerta angosta, pues entonces prepárese, porque las pruebas serán terribles, espantosas, porque buscarán obviamente alejarte de la puerta. Tienes que ser tenaz en tu búsqueda por encontrar esa puerta. Y una vez que la encuentras, mantenerte ahí en esa puerta, en ese trabajo. El Rabí de Galilea, el gran maestro Jesús, es un Dios, porque encarnó totalmente al Cristo cósmico. Hermes, Quetzalcóatl, Krishna, dioses son también porque encarnaron al Cristo cósmico. Por eso que es necesario adorar al sol, es necesario adorar a los dioses porque son una manifestación del sol. Ellos ayudan a sus devotos, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Por eso es que nosotros hacemos peticiones a los maestros, rendimos culto a los maestros que han encarnado al fuego, pero no a los maestros imperfectos, no a los maestros que terminan siendo bodhisattvas caídos o que terminan siendo hananmusens y no se liberan del yo y entonces terminan traicionando al mismo Cristo más adelante, sino aquellos maestros perfeccionados, aquellos que lograron encarnar al Cristo y que el Cristo los liberó hasta de la misma muerte. Yeshua ben Pandira, Buda, Krishna, etcétera, etcétera. Ahora, necesitamos rendir culto al fuego porque Dios es un fuego devorador. Yod, He, Vau, He, hombre, mujer, macho, hembra, debe ser una práctica constante de nosotros. Porque el arte de producir el fuego es magia sexual. Solo con el matrimonio perfecto podemos producir fuego, desarrollarlo y encarnar al Cristo. ¿Sí ven? Entonces hay que aprender a producir fuego nosotros para que en su momento se encarne el Cristo y así nos convirtamos en dioses. El principio de Cristo es siempre el mismo, pero se manifiesta nuevamente, se encarna en diferentes maestros que han logrado merecer esa encarnación. De hecho, cada maestro autorrealizado, cada maestro perfecto que ha cristalizado en sí mismo las 3 montañas y ha culminado las 12 obras o los 12 trabajos de Hércules, es una reencarnación del Cristo, porque el Cristo se ha encarnado ya en otros maestros. Es una reencarnación, vuelve a venir al mundo para rectificar la obra de sus antecesores y para abrir nuevamente la puerta al Edén, la puerta a los misterios para esta humanidad. Estamos hablando del logos, del culto al logos, del culto al fuego, de cómo podemos trabajar en nosotros. Lo primero es aprender a hacer fuego, y el arte de producir fuego, subrayo, es la magia sexual. Y de eso hablamos, aunque sea un poco en cada uno de nuestros videos y en cada una de las publicaciones, pero en nuestra página, lanuevaeradeacuario.org, está toda la información que tú necesitas
para ver cómo vas a producir fuego en ti. Cuando una forma religiosa ha cumplido su misión, se desintegra, desaparece de la historia humana. Pero viene nuevamente el iniciado, el Cristo, a abrir o reabrir esa puerta para la humanidad. Así que, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué significa la Navidad? La Navidad es nacimiento, es natividad. La Navidad nos habla de que dentro de nosotros debe nacer el Cristo, debe aparecer el hombre nuevo o el ser nuevo, muy diferente a aquel que está saturado de agregados psicológicos. El Cristo solo sabe del sacrificio. Si vemos la historia, porque Jesús el Cristo vino rectificando sus iniciaciones, a los 12 años se le perdió a José y María, ¿sí? Ahí está en la Biblia. Días después lo encontraron. Fíjense, días después que tú pierdas a tu hijo de 12 años, por días lo busques y luego lo encuentras. Lo encontraron en la iglesia, hablando con los doctores, con los rabinos, con los estudiosos, estaban ahí. Y él estaba al tú por tú hablando con ellos, intercambiando ideas, preparándose realmente para el trabajo que le faltaba hacer. Es tremendo, ¿no? Entonces, aquel que se cristifica solamente sabe el sacrificio, sabe el amor, se rige por muy pocas leyes. Nosotros en el mundo estamos regidos por muchas leyes. Tenemos 4 o 48 básicas, de las cuales se derivan muchas más. Pero ya un ser cristificado solo se rige por 2 leyes, el sacrificio y el amor. Sacrificio constante por los demás por amor. Por eso puede caminar sobre las aguas, por eso puede atravesar paredes, por eso puede o tiene el don de la ubicuidad, se manifiesta en cualquier lugar de la tierra cuando quiera, por eso tiene el poder de la intuición, no tan intenso como lo demostró el Maestro Jesús en el relato que se da en la Biblia, en el diálogo que tuvo con la samaritana, que en una charla de unos cuantos minutos él fue capaz de entrar en el pasado de la samaritana y ser capaz de decirle los esposos que había tenido, incluso el perfume que usó en su primera noche de bodas con el segundo de ellos, y fue capaz de decirle todavía cada vez que inhalas ese perfume de esa noche te acuerdas de él. ¿Quién tiene ese poder de penetrar en la psiquis de otro con esa actitud? Que la samaritana no le quedó más que llorar, porque no dijo, wow, ¿cómo eres tú el Señor? ¿Eres tú el Cristo? ¿Acaso el que ha de venir? Y efectivamente así era, porque es el único que tiene el poder de penetrar en todos esos niveles de la subconsciencia humana. El Cristo, el Logos, Yeshua ben Pandirá y todos los maestros cristificados, perfectos, merecen nuestro respeto, merecen nuestra veneración y para ellos trabajamos. Y los invitamos a que sigan practicando, que sigan muriendo en ustedes mismos. Necesitamos misioneros, pero el misionero no sale por ningún otro interés que no sea por el interés de cambiar. Si un misionero es misionero y no muere en sí mismo, se le pierde la fuerza que un día tuvo, se le pierde el interés y termina como misionero inactivo. Esos no son verdaderamente los pastores de ovejas que Jesús busca. Él busca gente decididamente dispuesta a sacrificarse por sus semejantes. Esa es la ley que Él nos enseña, la única ley que lava a todas las demás y de la cual surge ese amor, porque en ese sacrificio debe haber amor y ese amor es sacrificio en sí. Bien, es todo lo que les voy a compartir esta noche. Muchas gracias por su atención y comparten el video. Hasta luego, nos vemos la próxima semana o cuando el Padre lo permita. No sé si la próxima semana estaremos aquí, pero por ahí los invitamos a seguir compartiendo la página, escuchando los audios, síganse conectando y sobre todo hagan de la gnosis algo práctico, algo que realmente
tenga espacio en sus días, en su habitación, en su mente, en su corazón y en todos ustedes, para que realmente vayan teniendo un cambio y les vaya mejor en la vida, ¿sale? Buenas noches, paz inverencial.